ejercicios vamos a, bueno, estoy grabando la tutoría para compartírselos, para que lo revisen después y para que sus compañeros, si acaso no pueden conectarse, definitivamente lo puedan consultar, ¿verdad? Bien, la agenda, por decirlo así, que vamos a desarrollar en la tutoría será iniciar con un ejercicio. Bueno, siempre es bueno que vayan tomando nota, pero igual ustedes van a tener el video. Yo les puedo mandar el PDF en el que creé para este ejercicio. De hecho, terminándolo estaba de pasar a PDF. Por eso les decía que tal vez iniciábamos un poco tarde, pero al final sí lo puede terminar a tiempo. Bien, vamos a revisar este ejercicio que es de aplicación de derivadas. Lo busqué de tal forma que pudiéramos aplicar bastantes propiedades en el ejercicio, ¿verdad? Y luego vamos a repasar un poco sobre los ejercicios de aplicación que se contemplaron en la última tutoría, ¿verdad? Y voy a hacer lo posible, y espero que ustedes también puedan, por tener otra tutoría un día de esta semana previo al examen, ¿verdad? Y así van lo más preparados posible. Así que bien, vamos a iniciar con este ejercicio. Nos dan una función x que es igual a la raíz de x por el coseno de x sobre x al cubo menos 2. ¿Y qué nos pide? Determinar f' de x. O sea, calcular la derivada de esa función. ¿Sí? Bien. Primero, en este caso yo tengo que identificar con qué tipo de función estoy trabajando. ¿Sí? Antes de ponerme a sacar derivadas de la raíz y todo eso, yo tengo que definir con qué tipo de función estoy trabajando. Y si ustedes se fijan, aquí tengo una función que tiene un numerador y un denominador. Estoy trabajando con un cociente, ¿de acuerdo? Bien, otra cosa, siempre los comentarios, las preguntas que tengan, traten de hacerlas mediante el micrófono, porque como estoy fuera del espacio de Teams. mm, Bien, buenas noches. Luis Enrique se acaba de agregar a la tutoría. Bien, lo que les decía, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta o algo, lo mejor sería que usen el micrófono, porque como no estoy en la ventana de Teams, no me doy cuenta de cuando cae un mensaje, ¿verdad? Bien, Luis Enrique, no sé si puede ver la pantalla, si nos escucha. Sí, Liz, sí puedo verla. Sí. Bien. Entonces, bueno, llega tiempo porque en realidad no hemos comenzado propiamente a resolver el ejercicio. Tenemos aquí una función planteada y necesitamos calcular su derivada, ¿verdad? Lo que hablábamos era que estamos tratando con un cociente, ¿sí? Tenemos una expresión que tiene numerador y denominador. Entonces la regla que vamos a utilizar es la regla del cociente. ¿Recuerdan en qué consistía? Teníamos algo de esta forma. ¿Y qué se hacía? ¿Cómo se obtenía esta derivada? ¿Lo recuerdan? Bien, lo que hacíamos era la derivada de la de arriba por la de abajo menos la de arriba por la derivada de la de abajo, ¿verdad? Y todo esto se dividía entre la de abajo al cuadrado. Bien, en el caso del ejercicio que estamos trabajando, ¿quién sería la f? O sea, ¿quién sería la de arriba? ¿Sí? Este,
Sería todo el término. Ajá. ¿De qué término en específico hablamos? Raíz de x coseno de x sobre 3x al cubo menos 2x. Ah, vaya. Lo que está haciendo las veces de f es solo lo que está arriba, ¿sí? Y lo que está arriba es únicamente raíz de x coseno de x. Entonces, para nosotros lo de arriba es eso, raíz de x coseno de x. ¿Y qué es lo de abajo? X al cubo menos 2, ¿sí? Bien, para que veamos, tal vez quede un poco más claro, vamos a sustituir lo que tenemos en esta expresión. El f' significa la derivada de la de arriba. Si ustedes se fijan, aquí tenemos raíz de x coseno de x prima. Estamos indicando derivada, ¿ve? Luego, volviendo a la función esta, tenemos f' por g, ¿verdad? G es la de abajo. Si ustedes se fijan, aquí solo hemos colocado x al cubo menos 2, que es la expresión de abajo. ¿Se comprende entonces quién está haciendo las veces de f y quién está haciendo las veces de g? Sí, entiendo. ¿Sí? ¿Los demás? Sí, se entiende. Bien. ¿Víctor? Sí, Bien. Entonces, aquí, bueno, ¿cómo continúa? Tenemos un menos que está dado de fórmula y tenemos f por g'. F es lo de arriba y g' es lo de la derivada de la de abajo, a ver, ¿qué es lo que tenemos aquí? Y se divide entre g cuadrado. Ustedes pueden ver que aquí hemos colocado g cuadrado. Bien, creo que hasta este punto no hay mucho para perderse, ¿verdad? Porque es únicamente sustituir la regla del cociente en el ejercicio que tenemos. ¿Hasta ese punto estamos bien? Sí, hasta ese punto se entiende. Bien. Sí. Vean, aquí si ustedes se fijan, yo he puesto, calculamos las derivadas por separado. O sea, esta derivada que nos indican aquí y esta derivada que nos indican aquí, yo las voy a calcular por separado. No es necesario que hagan, o sea, no es obligatorio que hagan esto, pero en casos como este, que son ejercicios que tienen muchos términos, es más recomendable porque así ustedes por separado obtienen una expresión y luego van solo a sustituir. En cambio, si van resolviendo la derivada y van tomando todos los demás términos, lo que puede pasar es que pueden tender a equivocarse, pueden tender a confundirse, ¿verdad? Así que en este caso vamos a calcular la derivada por separado. Iniciamos con esto de aquí. Bien, si ustedes se fijan, lo primero que hice fue convertir de raíz a exponente, ¿verdad? ¿Están de acuerdo con que se puede hacer eso? ¿Están de acuerdo con que sigo hablando de lo mismo? Recuerden que la raíz cuadrada de un valor es igual a decir el valor elevado a la 1/2, ¿verdad? Ajá, díganme. Sí, no sé si alguien quería opinar, me parece que alguien estaba tratando de decir algo. Bueno, pero sí se comprende o se ve por qué se puede hacer ese cambio. no, no entendí. Vaya, lo que tenemos es que la raíz de a es igual a elevado a la 1/2.
Eso es propiedad, ¿verdad? Bien, ¿por qué es necesario hacer esto? Porque directamente a esta raíz que tenemos aquí, no podemos calcular, no podemos obtener su derivada. Necesitamos llevarlo a la forma de exponente, a esto de aquí. Si ustedes se fijan, la prima que tenemos aquí sigue aquí. O sea, no hemos comenzado a derivar, solo hemos transformado la expresión que vamos a derivar. O sea, pero ¿qué hemos hecho? Hemos utilizado esto. ¿Quién está haciendo las veces de A? X coseno de X. Ustedes se fijan que es lo mismo tener raíz de A que A a la 1/2. Entonces, en lugar de raíz de X coseno de X, podemos tener X coseno de X elevado a la 1/2. Si tuviésemos raíz cúbica de X coseno de X, lo que podríamos hacer en ese caso es poner X coseno de X, transformarlo de esta manera, X coseno de X elevado a la 1/3, ¿sí? Solamente estamos pasando de una forma radical a una forma de exponentes. Bien. No sé si ahora queda claro eso. No se preocupen si algo no se está comprendiendo. Yo lo repito. De hecho, la idea de las tutorías es que ustedes señalen los puntos en los que tienen problema para tratar de aclararlos lo máximo posible. Así que si algo no se comprende, que no les dé pena decirme, pues, o sea, yo no hay problema con eso. Esa es la idea, ¿verdad? Así que díganme, ¿ese primer paso se ha comprendido? La primera parte sí la entendí, pero ya la que explicó después no. Ah, ¿qué parte que expliqué después? Ah, ¿a qué se refiere, Carmina? No sé si es a esto último o algo más. Sí, a lo que marcó ahorita. Sí, vaya. Digamos, aquí les ponía como ejemplo que siempre que se tienen expresiones radicales y se quieren calcular derivadas, lo más conveniente es llevarlo a la forma de exponente. Entonces, bueno, en las clases vimos una propiedad que nos dice que la raíz enésima de A es igual a tener A elevado a la 1 sobre N. No sé si recuerdan esto. En lo que yo marqué, ¿quién es el N? Es 3, ¿verdad? Entonces, en lugar de tener raíz cúbica de A, yo puedo tener A elevado a la 1/3. Sí, lo que he hecho ahí, o el objetivo de eso en específico era que ustedes vean que se pueden transformar siempre de radicales a exponentes. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta al respecto. No, ya la entendí hasta ahí. Bien. ¿Los demás? No, Lee, ahorita no. Bien. Víctor. Pues algo Eh, poco también, ¿Cómo? algo poco también. Si quieres, véalos de nuevo, la repetición. Vale, lo repito nuevamente entonces. Voy a borrar esto de aquí, ¿verdad? Bien, vean, lo que está ocurriendo es que yo necesito quitar esa raíz.
o transformar esa raíz en algo más conveniente. O sea, no, digamos, no es que podemos calcular directamente la derivada de una expresión radical. O sea, esto que tenemos aquí, así como está, no se puede calcular la derivada. Lo que vamos a hacer es buscar transformar esa expresión. Bien, vale. Si ustedes tienen la raíz de A, esto equivale a A la 1/2. ¿Sí? Eso es una regla general, digamos. Eso siempre se puede hacer. Si tienen raíz cuadrada de 7, por decirlo así, esto lo pueden escribir como 7 elevado a la 1/2. Son iguales, esas expresiones se refieren a lo mismo. Si usted tiene raíz de x, digamos, usted puede escribir esto como x a la 1/2. Entonces, si usted tiene raíz de... voy a borrar aquí también. Entonces, si usted tiene raíz de x coseno de x, esto también puede escribirlo como x coseno de x a la 1/2. Si usted se fija, estamos aplicando lo mismo que hemos aplicado aquí. Bien, no sé si ahora queda un poco más claro ese paso. Víctor. Sí, sí. Bien, vale. Entonces, una vez que tenemos eso, ¿qué regla vamos a aplicar? ¿Qué regla de las derivadas creen que es la más conveniente? Si ahora ya vamos a comenzar a calcular derivadas, ¿qué regla creen que será mejor? Ajá, díganme. Si ustedes se fijan, tenemos una función elevada a un exponente. ¿Qué hacemos cuando tenemos algo así? Se usa la de la cadena, Se ¿no? usaría la regla de la cadena. Exactamente, tenemos que utilizar la regla de la cadena. Bien. ¿Y cómo aplicamos la regla de la cadena? Si ustedes recuerdan, lo primero que hacemos es bajar el exponente. El exponente es un medio y lo colocamos. Multiplicamos por la función, o sea, en este caso la función es x coseno de x, ¿verdad? Y el exponente ahora se le resta 1. ¿Qué teníamos anteriormente? Un medio. Entonces hacemos un medio menos 1. Hasta ese punto hemos escrito esto de aquí, ¿verdad? Pero ¿qué falta? Falta la derivada de la función, o sea, x coseno de x prima, ¿sí? Entonces, esto aquí aplicamos la regla de la cadena. Bien, se la voy a escribir aquí aparte. Si tenemos que la derivada de f de x elevado a la n, y estamos calculando su derivada, esto equivale a ¿qué? N por f de x elevado a la n menos 1 por f' de x, o sea, la derivada de x. Esto que les acabo de escribir aquí es la regla de la cadena. ¿Quién está haciendo las veces de f en nuestro caso? X coseno de x. ¿Quién está haciendo las veces de n? Un medio, ¿verdad? Sí, si ustedes se fijan, lo primero que hice fue poner n, que es un medio. Luego, f de x a la n menos 1, que es
x coseno de x a la 1/2 menos 1 por f' de x coseno de x prima, ¿sí? Regla de la cadena, ¿verdad? ¿Se comprende ese paso? Sí, se entiende. ¿Los demás? Sí, a ese paso sí lo entiendo. Sí. Bien. Entiendo. Bueno, entonces lo siguiente, en el siguiente paso ustedes ven que ya no ponemos 1/2 menos 1, sino que ponemos directamente menos 1/2, ¿verdad? Que a eso equivale. Y, bien, ¿qué teníamos arriba? X coseno de x prima. A esto le teníamos que sacar derivada. Bien, aquí, y por eso consideré esta función, tenemos que aplicar la regla del producto, porque vamos a sacarle la derivada a una expresión que se está, donde están dos términos multiplicándose. Bien, ¿conocen la regla del producto? Jóvenes, No me la sé. No, no me acuerdo de ella. vaya, como observación o recomendación, las leyes básicas de derivación las tienen que conocer, o sea, la regla del cociente, la regla del producto, la regla de la cadena, porque eso es necesario, es totalmente necesario en los ejercicios que involucran derivadas, ¿verdad? Así que si no las conocen o si todavía tienen dudas, tienen que asegurar eso antes del sábado, ¿verdad? Así que tomen nota de eso y fortalezcan esa parte. Bien, se los escribo aquí aparte. La regla del producto es cuando tenemos F por G. Entonces, y estamos calculando la derivada. ¿Qué se hace aquí? Esto es igual a la derivada de la primera por la segunda, más la primera por la derivada de la segunda, ¿sí? De esta forma. Si ustedes se fijan, es mucho más sencilla que la regla del cociente, ¿verdad? Porque la regla del cociente involucra también trabajar con una expresión en el denominador. Bien, en el caso de nuestro ejercicio, ¿quién está haciendo las veces de esta f? Recuerden que a quien le estamos calculando bien, permítanme, a quien le estamos calculando la derivada es a esto de aquí. ¿Quién está haciendo las veces de f? En eso que acabo de encerrar. Ajá, díganme. X sería. X, sí. O sea, recuerden que aquí lo que tengo es, esto es como que se estuviera multiplicando, ¿verdad? X Ajá. por coseno de X. Entonces, exactamente, quien está haciendo las veces de F es X. ¿Qué me dice la regla del producto que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es poner F'. En este caso es X', ¿de acuerdo? Y tenemos eso de ahí, ¿verdad? ¿Quién está haciendo las veces de G? Coseno de X. El coseno de X. ¿Qué me dice la regla del producto? F' por G. X' por coseno de X. Y luego me dice F por G'. Esto es F y esto es G'. ¿De acuerdo?
Bien, ¿se comprende cómo he aplicado la regla del producto? Sí, Lee. ¿Los demás? Solo una duda. Sí. Solo se va a tocar lo que cerró. Sí, en esta parte sí, porque estamos calculando específicamente esa derivada. Si usted se fija, el otro x coseno a la menos un medio y todo eso, no lo consideramos al momento de aplicar la regla del producto. Ujú. Ujú, sí. No sé si Carmina quería comentar algo. Bien, entonces Víctor, Carmina, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta? No, 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 por ahorita no tengo ninguna pregunta. bien, sí, no le escuchaba, se escuchaba entrecortado, pero ahora sí ya le comprendí, ¿verdad? Bien, ¿y Víctor, usted? Lo voy entendiendo ahorita, sí, Vale, como, ajá. sí, sí. Bueno, vaya, entonces ya queda, digamos, en ese punto resuelto lo de cómo sustituir en la regla del producto. Bien, en el siguiente paso, ustedes se fijan que ahora tenemos esto de aquí. Bien, pregunto, ¿saben por qué puedo hacer eso? ¿Por qué pasé? Si ustedes se fijan en el signo de igualdad anterior, en el paso anterior, el x coseno de x estaba prácticamente en el numerador y ahora está en el denominador. ¿Saben o alguno podría decirme por qué es válido eso? ¿Por qué puedo hacer eso? Bien, bueno, lo que tengo en el paso anterior, si ustedes se fijan, es algo de esta forma, a la menos un medio, ¿verdad? Y luego pasa a algo como esto, 1 sobre a la un medio. ¿Están de acuerdo con que esa es la conversión que se hace? Si ustedes se fijan, aquí el exponente es positivo y arriba era negativo. ¿Por qué se puede hacer esto? Porque hay una propiedad que dice que a la menos b es igual a 1 sobre a la b. Esa propiedad ya la hemos tratado anteriormente en algunas tutorías, ¿verdad? Pero es bastante útil y lo que me dice es que lo que está en el denominador puede pasar al numerador, pero con el exponente positivo, ¿verdad? Arriba el exponente era negativo y abajo es positivo. Este 2 es el resultado de multiplicar el 2 que está aquí por este x coseno de x, ¿verdad? El 2 básicamente solo se trae, pero otra vez a lo que le dimos vuelta. Sí, hicimos, en lugar de tener el menos un medio, lo pasamos al denominador y nos quedó como un medio, ¿verdad? Bien, ¿se comprende eso? Sí, te entiendo. Sí. ¿Los demás? Solamente donde aparece seno, no entendí. Vaya, ya vamos a llegar a esa parte, ¿verdad?
Pero respecto a esto de el cambio de El numerador a cambio, denominador. el cambio sí lo entendí. Sí. Sí. Bien. Víctor. Sí, lo entendí. Bien. Entonces pasamos a esto de aquí. Recuerden que en el paso anterior quedan planteadas unas derivadas, ¿verdad? Que era la derivada de x, derivada del coseno de x. Aquí ya vamos a poner los valores finales, por decirlo así. ¿Cuál es la derivada de x? Es 1, ¿verdad? Entonces, 1 por coseno de x es coseno de x. ¿Cuál es la derivada del coseno de x? Es menos seno de x. Entonces, ¿qué tenemos? X por... Bien, buenas noches. Bueno, Tania acaba de agregarse. No sé si puede ver la pantalla, si nos escucha claramente. Tania. Bueno. Bien, entonces, ¿qué teníamos aquí? Les decía que esto, que la derivada del coseno de x es menos seno de x. ¿Ve? Todas esas derivadas trigonométricas también es importante que las lleven bien claras, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a tener? X por menos seno de x, y eso es menos x seno de x. De ahí es que sale el seno de x, de la derivada del coseno, ¿verdad? Bien, ¿se comprende eso? ¿Hay alguna pregunta? Bien, bueno, Tania, no sé si tiene, si tiene disponible un micrófono o algo. La cosa es que como estoy usando un PDF directamente, no puedo ver cuando caen los mensajes. Entonces, así, si usted escribe, digamos, si tiene alguna pregunta, probablemente no pueda verlo en el momento justo. Así que si puede, use un micrófono para cuando tenga algún comentario o algo así, y así lo puedo escuchar en el momento, ¿verdad? Tal vez si es mensaje, no me fije hasta que haya pasado un buen tiempo, ¿verdad? Vaya, entonces creo que sí, no hay problema porque me estaba fijando que me está tirando un indicador, así que voy a darme cuenta, creo, voy a estar un poco pendiente. Bien, entonces aquí hemos evaluado las derivadas. En el siguiente paso lo que hacemos es hacer todo una sola expresión, ¿verdad? Esto que tenemos encerrado aquí, todo lo multiplicamos por este 1, ¿verdad? Y nos queda esto de aquí. Y bien, si ustedes se fijan, aquí en el denominador tenemos x coseno de x elevado a la 1 medios. ¿Recuerdan la transformación que les decía para la raíz de a y todo eso? Se puede hacer en el sentido inverso. Si yo tengo a la 1 medio, eso equivale a raíz de a. Por eso en el siguiente paso yo tengo esto de aquí. No tengo x coseno de x a la 1 medio, sino que raíz de x coseno de x. ¿De acuerdo? ¿Se comprende eso? ¿Puedes volver a repetir esa parte? Bien, vale. Lo que teníamos en la propiedad de esta era que la raíz de a equivale a la 1 medio. Sí, creo que con esto ya no hay problema.
Lo que les decía es que esto puede tomarse también en el sentido inverso. Si yo tengo a la 1/2, eso equivale a raíz de a. Por ejemplo, si yo tengo 7 a la 1/2, esto es lo mismo, 7 a la 1/2, esto es lo mismo que decir raíz de 7. O sea, puede tomarse en este sentido. Entonces aquí tenemos x coseno de x a la 1/2. Si nos vamos en el sentido inverso, eso es lo mismo que tener raíz de x coseno de x. ¿Se comprende ahora? Sí, ya entendí. Bien. ¿Los demás? Bien, ¿los demás tienen alguna pregunta sobre eso? No, Bien. Bueno, con esto de aquí, con esto hasta este punto, hemos calculado. Voy a limpiar un poco aquí. Con eso que calculamos, si ustedes se fijan, hemos obtenido la primer derivada que nos indica la regla del cociente, ¿verdad? Que es raíz de x coseno de x. La derivada de eso es lo que acabamos de obtener. Bien. Ustedes se fijan que aquí ya tenemos la expresión, ¿verdad? Entonces la otra derivada que estaba propuesta o que teníamos que buscar es la derivada de x al cubo menos 2. Esta realmente es bastante simple y es esto de aquí, ¿verdad? Esto es la derivada de x al cubo, que es 3x al cuadrado, menos la derivada de 2, que es 0, ¿verdad? Recuerden que la derivada de una constante es 0. Entonces ya tenemos las dos derivadas que necesitamos. ¿Qué hacemos ahora? Sustituimos. En esta expresión vamos a sustituir las expresiones que encontramos. ¿De acuerdo? Se ve qué es lo que tenemos que hacer aquí. En lugar de poner derivada de la raíz de x coseno de x, voy a poner la expresión que ya obtuvimos. Y en lugar de poner derivada de x al cubo menos 2, voy a poner la expresión que también obtuvimos. ¿De acuerdo? Bien, para que tal vez sustituyéndolo queda más claro. Si ustedes se fijan, aquí tenemos, bueno, esto inicia con esta derivada multiplicado por esta expresión de aquí. En lugar de la derivada voy a poner lo que obtuve aquí, y que es coseno de x menos x seno de x sobre la raíz sobre 2 por la raíz de x coseno de x. Y todo eso me decía la expresión multiplicado por x al cubo menos 2, multiplicado por x al cubo menos 2. Si ustedes se fijan, lo que estoy haciendo es simplemente sustituir, ¿de acuerdo? ¿Queda claro eso? Sí. Sí. Bien. Vale, entonces aquí, ¿qué seguía? Ustedes ven raíz de x coseno de x y esta derivada, ¿verdad? Entonces ponemos raíz de x coseno de x y en lugar de la derivada ponemos 3x al cuadrado. Nuevamente estamos sustituyendo, ¿de acuerdo? Ustedes pueden ver que no hemos hecho otra cosa más que sustituir.
Y si ustedes recuerdan, en el denominador teníamos x al cubo menos 2 al cuadrado. X al cubo menos 2 al cuadrado. Bien, ahora lo que sigue es que vamos a tratar de simplificar al máximo, o sea, lo máximo posible vamos a tratar de simplificar la ecuación. Vaya, si ustedes se fijan lo que tenemos aquí, nuevamente voy a borrar un poco para volver a explicar algunas cosas. Si ustedes se fijan, aquí lo que tenemos es una expresión como con un cociente, ¿verdad? Y aquí tenemos una expresión normal. Entonces vamos a buscar la forma de meter todo eso en una sola expresión. Bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Es algo de la forma A por B, digamos, sobre C menos D. ¿De acuerdo? ¿Quién está haciendo las veces de A? Coseno de X menos seno de X. ¿De acuerdo? Jóvenes. Jóvenes. ¿Me escuchan? Bien. Bueno, entonces, si ustedes se fijan, lo que hemos planteado aquí, vamos a tener en lugar, así, haciendo las veces de A, vamos a tener coseno de X menos X seno de X. Bien. Haciendo las veces de B, vamos a tener X al cubo menos 2. Y las veces de C, vamos a tener 2 raíz de X coseno de X. Entonces, y bueno, como último, vamos a tener, haciendo las veces de D, esta expresión que acabo de quitarle el sombreado que tenía, ¿verdad? ¿Sí? Que es esto de aquí. Entonces necesitamos que todo quede en una sola expresión, ¿verdad? Así que vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que esta D era como que tuviera un 1 en el denominador, ¿verdad? Y lo que se hacía aquí era, se ponía la C y hacíamos lo siguiente. C entre C, 1, ¿verdad? Y 1 por AB es AB. Colocábamos el menos y ahora C entre 1, C. Y C por D, C, D. Bien. Bueno, Carmina, creo que tuvo algún problema porque se desconectó. Esperemos que pueda volver a conectarse. Pero bien, si ustedes se fijan, esta expresión ya la transformé en una sola expresión, ¿verdad? Entonces, eso mismo aplicamos para llegar al siguiente paso. Les decía que el que está haciendo las veces de A es coseno de X menos seno de X. Vamos a ir sustituyendo en esta expresión que tenemos aquí. Entonces, en lugar de A ponemos coseno de X menos seno de X. En lugar de B ponemos X al cubo menos 2, ¿verdad? Ya tenemos el A por B. Luego va menos. Y se hace C por D. ¿Qué vamos a poner en lugar de C? Vamos a poner esta expresión de aquí, ¿verdad? Sí. Bien. Y eso es raíz de X, coseno de X por 3X al cuadrado.
Y en lugar de D, ¿qué vamos a poner? Ah, perdón. Eso que estaba sombreando es... eso está haciendo las veces de D. Yo les había dicho que es C. Aquí los puse intercambiados. Es como que este es D y este es C. Pero no hay problema, ¿verdad? Recuerden que el producto es conmutativo, así que se pueden poner como CD o como DC. No hay problema. Bien, pero entonces en lugar de C, ¿qué vamos a poner? Tenemos que poner 2 raíz de X coseno de X. Entonces, esta expresión, lo que estaba arriba, voy a limpiar un poco esto de aquí. Lo que estaba arriba tal vez era un poco más difícil de trabajar porque teníamos una expresión racional y otra que era no racional, no, perdón, una expresión con numerador, denominador y otra que no lo era. Y aquí si ustedes se fijan en la parte de abajo, ya tenemos una sola expresión, ¿verdad? Ya no tenemos problemas con una mezcla, digamos, sino que ya tenemos un solo cociente. Entonces, eso es lo que buscamos. Ir escribiendo de forma cada vez más simple el ejercicio. Bien. Ahora, lo que necesitamos es nuevamente tratar de simplificar esto lo máximo posible. Aquí ustedes se fijan que en la parte de arriba nos quedó este signo de igual, es el que sirve como frontera, digamos, y nos indica la división mayor. O sea, esta línea, digamos, es la línea que divide con mayor jerarquía, por decirlo así. Entonces, si ustedes ven en la parte de arriba nos queda un cociente y en la parte de abajo nos queda un valor simple, ¿verdad? No nos queda un cociente. Aquí vamos a aplicar otra propiedad. Aquí es como que tengamos esto dividido entre 1. Ese 1 ya lo voy a borrar para que luego no interfiera, pero es necesario en la explicación. Entonces, ¿qué hacíamos con esto? Si ustedes, no sé si lo recuerdan, lo que se hacía era multiplicar medios por medios y extremos por extremos. Entonces, lo que está arriba en la parte del numerador se multiplica con el 1 de aquí. Entonces nos queda coseno de X menos X seno de X. O sea, toda esta expresión de aquí arriba, todo esto de aquí, multiplicado por 1. Entonces ustedes podrán ver que se mantiene igual porque el 1 no altera, ¿verdad? Y ahora esto de aquí se multiplica por esto de aquí. ¿Qué nos queda? 2 raíz de X coseno de X por X al cubo menos 2 al cuadrado. Tal vez ahí se ven demasiadas líneas, pero lo que hemos hecho es esto. Tenemos algo de la forma A sobre B dividido entre algo de la forma C sobre D. ¿A qué es igual esto? Se hacen los extremos A por D sobre los medios B por C. O sea, tal vez aquí porque son tantas líneas se puede ver confuso, pero lo que se ha hecho es prácticamente esto, ¿verdad? Entonces, con el objetivo de simplificar cada vez más la expresión, ¿verdad? Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Lee, me voy a desconectar, que tengo que hacer algo ahorita. Vaya, ahí está se mantiene pendiente para el video, ¿verdad? Voy a hacer lo posible por subirlo hoy, pero si no se puede, a más tardar mañana, ¿verdad? Y así lo revisa. Vaya, está bien.
Buenas noches. Buenas noches. Ajá. Los demás, Tania, Víctor. Sí, se entiende hasta esa parte. Bien. Entonces, bueno, al final ya, una vez hecho eso, digamos, ya simplificado eso, nos queda esto que tenemos aquí, ¿verdad? Vamos a este paso. Haciendo eso, llegamos a esto que tenemos aquí. Bien, quiero señalar por qué obtuve esto, ¿verdad? Voy a detenerme un poco en eso para explicarlo con detalle. Primero, ¿de dónde sale el 6x al cuadrado? Si ustedes se fijan, aquí arriba tenemos 3x al cuadrado por 2. Se multiplica el 3 con el 2 y nos queda 6x al cuadrado. Y si ustedes se fijan, tenemos raíz de x coseno de x multiplicado por raíz de x coseno de x. Eso equivale a tener raíz de x coseno de x, raíz de x coseno de x. Todo esto al cuadrado, ¿verdad? Lo que pasa es que se cancela el radical con la potencia y solo nos queda x coseno de x. De ahí es que sale eso, ¿verdad? Y en el siguiente paso tenemos 6x al cuadrado por x, eso es 6x al cubo. Bien, podríamos seguir tratando de simplificar el ejercicio, pero digamos lo principal aquí era utilizar las propiedades de las derivadas. Si ustedes se fijan, hemos usado derivada del cociente, regla de la cadena, regla del producto. Hemos utilizado las derivadas trigonométricas y bueno, todo en un solo ejercicio, ¿verdad? Así que vamos a dejarlo hasta este punto para no meternos tanto en un tema ajeno, pero lo importante es que vean que tal vez pueden resultar extensos algunos ejercicios, pero el proceso que se sigue es bien intuitivo, o sea, digamos, cada paso le va dando la pauta para el siguiente, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna consulta o algo. Bien. Bueno, Carmina, no me había dado cuenta de que solo usted había quedado en la reunión, ¿verdad? Bueno, entonces no sé si hasta ese punto todo queda claro. Sí, Bien. Va, entonces vamos a pasar a la... Por si acaso me desconecto o algo, es porque al parecer ya está como queriendo comenzar la tormenta y estos días se ha estado yendo la luz, ¿verdad? Pero si pasa eso, ah, yo voy a tratar de conectarme lo más no hay rápido problema. posible, así que, Es que también tengo otra tutoría pendiente ahorita. entonces si quiere, podemos dejarlo así. O sea, de todos modos, lo que quería que revisáramos era algunos ejercicios de la agenda, pero la agenda está resuelta, así que yo se las puedo mandar y así no se pierden también lo otro. Y tal vez nos podemos reunir otro día de esto. Sí, está bien, ahí solo dice qué día, pues. Vaya, entonces nos vamos a quedar ahí y nos ponemos de acuerdo para el otro día.
Está bien. Gracias. Sí. Buenas Buenas noches. noches.